Bueno, muchas gracias. La verdad, primero eso también, pues agradecernos a esta casa, al Instituto de Patrimonio Cultural, por invitarnos, por participar de tantísimas profesionales, investigadores, investigadoras de instituciones que abogan por, bueno, por visibilizar esta práctica. En concreto también agradecer a María Pía por esa ilusión y ese interés, por esa inquietud, ¿no?, por conocer estas otras transhumancias. Bueno, pues yo voy a hablar sobre la transhumancia y transterminancia del sureste peninsular y mediterráneo. He estructurado la intervención en una parte introductoria para ver los aspectos metodológicos del proyecto, los resultados sobre esta pervivencia de la transhumancia en el sureste peninsular, el patrimonio cultural, material y inmaterial registrado, y bueno, y una serie de reflexiones acerca de la patrimonialización, cómo puede utilizarse, ¿no?, como recurso, como estrategia resiliente para las comunidades portadoras, ¿no? Yo creo que esto es un defecto mío profesional cuando me invitan, ¿no?, a hablar en la escuela de pastores o de asociaciones de ganaderos, que bueno, hay que decir, ¿y esto para qué sirve?, ¿no? Bueno, como conocéis, la transhumancia ha supuesto históricamente una de las estrategias más adaptativas del cuenco mediterránea, se ha adaptado a cambios, ha integrado conocimientos, se ha adaptado a marcos institucionales, pero todo ello sin perder su esencia, ¿ahora? Su esencia y razón de ser, ¿no? Ah, sí, se escucha mucho mejor ahora. Supone, bueno, por tanto, una adaptación cultural del ganado, el paisaje y la sociedad a ritmo estacional y complementario de pasto, con importantes repercusiones, como estamos viendo, pues culturales, ecológicas, de regeneración del pasto, socioeconómicas, de ordenación del territorio. Al igual que comentaba José Luis Castán, doctor en Historia y Geografía, acerca de esas otras transhumancias, sí que es verdad que el poder que tuvo la Mesta ha ocultado de la historiografía otras transhumancias ibéricas. Se registran, se conservan pleitos sobre herbaje y pasto en la Real Chancillería de Granada, que habla de la existencia de mestas locales y de la oposición de los concejos ante la llegada de rebaños de Castilla, bueno, dando cuenta de diferentes formas de organización y bueno, también una forma también de estos rebaños amparados por el Real Consejo de la Mesta, ¿cómo se digo?, ¿no?, de este apoyo de los Reyes Católicos como una forma de introducir al recién conquistado Reino de Granada y la economía castellana. Por tanto, nuestros pueblos de montaña y de valle del sureste, de vocación claramente agroganadera, han buscado complementar los pastos entre la Sierra Nevada, Castril, Alcaraz, Cansegura, Cazorla y Las Villas, con otros de la costa mediterránea, de Málaga hasta Murcia y de Sierra Morena. Es la falta de estudio actualizado, como comentaba antes María Pía, por el que surge este proyecto en el marco de salvaguarda del patrimonio inmaterial, ante la necesidad del comité de trabajo de expertos de complementar esta otra transhumancia en el expediente de declaración que bueno, finalmente pues, fue llevado a cabo el 7 de abril de 2017. Parte del objetivo de conocer la pervivencia real que hay hoy día en esta sierra desde el sur de Albacete, Jaén y Granada. Para ello se ha realizado un registro de explotaciones y cabañas transhumantes, tanto a pie como en camión, luego comentaremos los factores que influyen, una cartografía sobre la ruta existente y los bienes asociados a ella, ya sea brevaderos, descansaderos, rediles, para ver el estado en que se encuentran tanto las vías como estos bienes asociados, cuantificando la cabaña que hay en cada tramo y todo ello, bueno, pues mediante el acompañamiento a los ganaderos y ganaderas durante los trayectos de apostado e invernada, siguiendo bueno, todo el proceso de ser participantes, de entrevistas, cuestionarios, un registro sobre elementos patrimoniales que hemos antes comentado, sistema de gobernanza y gestión de pastos, identificando estos servicios ecosistémicos generados, el valor que supone, identificando finalmente pues, factores que caracterizan el presente y pueden determinar el futuro de la transhumancia tanto de esta zona y extensible a nivel nacional. Me he basado en una comercialización cultural, ¿no? Ya trabajada en ingeniería PH, por ejemplo, anteriormente, que confluyen diferentes marcaciones territoriales, ya sea la oficina agraria, el grupo de desarrollo, partidos judiciales,
registrando aquellas cabañas que se dirigen desde o hacia estas sierras béticas. Para ello se ha comenzado analizando cuál es realmente el concepto de transhumancia, ¿no? Ante esa falta de consenso que hay en la literatura y que yo veo que en muchos ámbitos se hace palpable, en el que corre el riesgo de invisibilizar todos aquellos patrones de transhumantes que están cambiando en estas últimas décadas por factores que ahora conocemos y que hay que tener presentes, ¿no? Se considera la transhumancia desde mi punto de vista como una estrategia alternativa al manejo de ganado, ya sea otra alternativa el nomadismo, cuando los rebaños, comunidades pastoriles se mueven sin residencia fija, o el agropastoreo sin cambiar de redil. En este caso, engloba tanto la de largo recorrido, interregional e interprovincial, corto recorrido entre municipios y de altas terminancias entre cotas altas y bajas de un mismo municipio. Implica por ello estos desplazamientos de diferentes altitudes, pero independientemente de la distancia recorrida, ¿no? Antes hablábamos que hay autores que definen la transhumancia en función de la distancia recorrida, entre 200 y 100, otros entre la ubicación del redil, ¿no? Entonces hay una falta de consenso, ¿no? Se desplazan evidentemente ante necesidades ecológicas y económicas y un cambio de redil, incluso de vivienda permanente, tanto del ganadero o ganadera como incluso hasta su unidad familiar, ¿no? Tanto durante la agostada y la invernada. El patrón puede variar cada año. Los factores, el estado de los saneamientos que ayer comentábamos, el estado de los pastos ese año, el precio de las fincas, situaciones familiares, evidentemente, el estado de las vías pecuarias, todo esto hace que hay ciertos transhumantes que se ha constatado que, por ejemplo, un año deciden ocupar pastos cercanos y al año siguiente transhumar a más alejados. Si es verdad que la posición que ocupa geográficamente esta sierra pues han determinado una serie de diferencias entre microclima, entre pendiente, de composición del medio, que eso ha caracterizado el tipo de la cabaña y los desplazamientos entre una y otra vertientes. Enlazando, ¿no?, con la intervención de Miguel San Nicolás, sí que es verdad que en los inicios de la domesticación y del primer desplazamiento de ganado, concretamente la Sierra de Segura, se remontan a finales de Paleolítico y Neolítico. Aquí una foto también que él puso en su intervención sobre las pinturas de la cueva del Encargo, del abrigo de la Cañada de la Cruz, cuevas que han servido como el nacimiento como redil actualmente, la aparición de restos óseos de mamíferos en inmediaciones de puentes romanos del siglo II y III, como el puente Mocho, que sigue siendo testigo del paso de ganado del norte de Granada. Es el mero hecho transhumante el que también ha originado el poblamiento de esta sierra, ¿no? La llegada de pastores conquenses que por incidencias climáticas tienen que asentarse en esta zona, crean casas, el hornillo, de hecho hornillero es el gentilicio que se sigue utilizando para los habitantes de Santiago de la Espada, ¿no? Una gestión de usos que ha estado meticulosamente registrada, ya aparece en la ordenanza de 1580, en el que la Orden Militar de Santiago es la que tenía los beneficios de esta sierra, que le fueron encomendadas por las labores que hicieron frente a las tropas musulmanas, y que recogen esos beneficios de derecho de pasto y de paso de aquellos ganaderos del norte. Un aprovechamiento ganadero que ha entrado en conflicto en los siglos siguientes con el forestal, evidentemente, con el cinegético, que hace hoy día también acarrea muchos problemas para las fincas de invernada, para los ganaderos, ¿no?, que tienen que aguardar a que termine la montanera o que termine la caza. Y otra, la serie por ejemplo, de la construcción de grandes obras hidráulicas a mediados del siglo XX, que hace cortar vías, rutas y la necesidad de hacer transhumancias largas. En el caso de Alcaraz, en el Albacete o del Altiplano de Granada, tradicionalmente han transhumado su ganado hasta Vera y Gádor, en Almería, en la costa de Almería, y actualmente a lo largo del siglo XX, Valle de la Alcudia y Sierra Morena.
Muy próximo colindante a Santiago Pontones se encuentra Castriz, cuyo pilar también fundamental, al igual que de Santiago de la Espada y Pontones, ha sido la ganadería y trashumante, ¿no? Esta ganadería que se remonta a la Baja Edad Media, en el que, bueno, en un territorio de frontera en el que parecía que era más fácil cuidar al ganado que esos cultivos que eran arrasados en épocas de enfrentamiento. En época nazarí se consolida la mancomunidad de pasto, en el que existe una complementariedad entre las determinancias y las transhumancias cortas de aquellos rebaños procedentes de grandes ciudades, entonces como Úbeda y Baeza. Incluso ciertos historiadores abogan por la posibilidad de musulmanes arrendar pastos a cristianos, como también parecía que ocurría en zonas de frontera en Jaén y en Málaga. Tres hitos van a marcar evidentemente la gestión de los pastos. Uno es la política ganadera impulsada por Felipe II en el siglo XVI, enfocada a la explotación naval y, bueno, también a alimentar esos lavaderos de lana de Huéscar a los que llegaban comerciantes genoveses. Otra es la roturación cerealista en el siglo XVII, que presiona sobre estos pastizales y hace que las transhumancias, bueno, pues tengan de nuevo que buscar sus pastos en Almería y Murcia. Y por último, una cesión de pastos, de una amplia extensión de pastos de la sierra, que también fueron asignadas al entonces secretario real, Hernando de Zafra, el señor de Castril, y que fueron heredadas durante generaciones las siguientes al marquesado de los Arenales, hasta que a finales, a mediados del siglo XIX, la marquesa, la tercera generación de marquesa de Arenales, cede estos pastos al municipio, y luego ya en 1983 la gestión se cede a la sociedad de ganaderos, ¿no? Y hoy día, pues la sociedad de ganaderos que son los que gestionan los usos comunales. Esto pues, conllevó un aumento de las cabañas, una diversificación de las especies y con ello pues, la introducción, por ejemplo, de vacuno, que hasta entonces era más minoritaria, la necesidad pues, de hacer transhumancia hacia la Sierra Morena o hacia la alta planicie de Granada. Y por último, ¿no? En esta breve historia transhumante, en Sierra Nevada también se remonta la ganadería a época nazarí, en el que, bueno, era un momento en el que la ganadería se complementaba, aunque era secundaria, se complementaba con la agricultura, un modelo formado de pequeños rebaños, orientado al consumo familiar y local, donde el ganadero también cultivaba o tenía herbajes muy cercanos, en el que existían mestas locales y tributos de paso entre alquerías. Era un modelo mudéjar morisco que alternaba estas transhumancias, estas terminancias, del valle hacia el monte clareado de las cumbres, con otras transhumancias cortas de las que, bueno, ya se tiene constancia en el siglo XI, como el geógrafo Al-Udri o de Luis de Mármol. Bueno, si leéis las crónicas de rebelión de los moriscos, el Alpujarra también habla de estas transhumancias hacia el campo de Dalía y hacia la costa mediterránea. Este modelo, según Cara Barrio Nuevo, entra en conflicto con la dominación cristiana, con este modelo de los grandes señores de ganado, que tenían consigo miles de rebaños de Castilla, orientados al comercio lanar, amparados bajo el Real Concejo de la Mesta, que fueron ocupando poco a poco los mejores pastos de las cumbres, los mejores pastos de la costa y expulsando los rebaños moriscos, ¿no? En el siglo XVII, la crisis del precio de la lana, la sequía, el periodo de sequía, de agotamiento de pastos, la presión agrícola, luego ya posteriormente la inseguridad bélica con motivo por ejemplo, de la independencia, ¿no? Esa inseguridad en las cañadas, hizo de nuevo una vuelta a estas transhumancias cortas. Y ya a mediados del siglo XX, bueno, las reforestaciones, esa política maderera que hubo a nivel nacional, hizo expulsar a los ganados, abrirse hacia nuevos pastos, en ese concreto a Murcia, a Campo Hermoso y Dádor. Sin embargo, si bien afectó la emigración en el año 60 y la Alpujarra, ese retorno de emigrados que tenían capital, muchos de ellos, sobre todo en municipios como Ver, Chule y Capileira, compraron vacadas. Entonces, introducieron una especie que necesitaba muchos pastos, complementar esa carga ganadera,
y realizaban grandes trayectos de 20, incluso 30 días hasta Sevilla, atravesando toda Sierra Nevada hacia, pues el paso era por Jaén, por Alcalá de la Real, Villaviciosa de Córdoba, y ahí se extendía, ¿no? Mientras que los rebaños de pequeños rumiantes trashumaban, sin embargo, a la costa malagueña, hasta Torremolinos. El último registro, incluso en el año 1990, en el año 2000, fue el último trayecto que se hizo hacia el Rincón de la Victoria. Hoy día impensable por el urbanismo que hay y porque, bueno, por la pérdida total de esas vías pecuarias por la Sierra de Almijara. Se han registrado un total de 189 explotaciones, la mayor parte de ellas a pie y escasamente un 9% en camión. Aquí veis una comparativa, que bueno, voy a leer los datos para no confundirme en las gráficas. A ver si encuentro aquí. La mayor número de explotaciones se encuentra en Cazorla, Segura y Las Villas, unas 75, con una cabaña de 37.000 cabezas, sobre todo raza seguraña, además de cabra negra castiza, blanca serrana y bovina berrenda. Le sigue Sierra Nevada con 62, con cerca de 25.000, que hay una destacada presencia de la vaca pajuna, una raza autóctona, además de la murciana granadina, de la cabra murciana granadina, de la oveja de cruce. Luego Sierra de Alcaraz, Segura y albacetense con 29.000, con 21.500 cabezas y 29 explotaciones, de ovino y sobre todo de bovino de lidia, de renda. Castril, 21 explotaciones con 11.000 cabezas, en su mayoría segureños, y una mínima presencia en Sierra Mágina de 3 explotaciones de oveja montesina que, bueno, que hoy día trashuman en camión exclusivamente. Sí que es verdad que esta cabaña trashumante hay que considerarla de manera aproximada porque cada año cambia, ya sea por el número de crías de cada paridera, de las bajas, de las ventas. Las explotaciones siguen siendo familiares, a cargo del padre, madre, titularidad compartida. Sí que es verdad que se ha percibido esos hijos e hijas que retoman las explotaciones como una forma también de alternativa a la falta de empleo en estas situaciones, en estas sierras. No exenta de la exigencia de grandes inversiones de entrada, evidentemente, y problemas para enfrentarse a los pagos mientras llegan las subvenciones siempre atrasadas. Están compuestas por rebaños medianos, de ovino entre 500 y 1.500, de bovino hasta 150, caprino de leche 600 y cárnico 700. Suben a cotas altas de la sierra desde finales de mayo y su estancia se produce hasta septiembre-noviembre, cuando bajan hacia las forrajeras de cebada y avenate y para aprovechar la rastrojera hortifrutícola y luego ya destinarse hacia las fincas de invernada de la costa o de Sierra Morena. Como en otras zonas de la geografía nacional, pues en términos generales las cabañas se han visto reducidas en las últimas décadas, aquí también. Se ha producido una sedentarización de la ganadería con respecto a décadas anteriores. Se han ocupado esas zonas abandonadas que hoy día están abandonadas, que eran cultivadas, y se han utilizado como pasto a media altura, que hace, bueno, que los trashumantes esos ganaderos no tengan necesidad de hacer transhumancia, sino solamente transterminancia. Con motivo, ¿no?, de los factores que antes hemos comentado, de la rentabilidad de explotaciones, del estado de la vida pecuaria, ciertas sierras como Sierra Nevada, Sierra de Castril, las transhumancias de largo recorrido son marginales, pero sin embargo otras como Sierra de Segura o Sierra de Alcaraz toman como única vía, ¿no?, por la ubicación geográfica en la que se encuentran. Aquí tenéis unas imágenes sobre Sierra Nevada. Ya sabéis que, bueno, es reserva de la biosfera, parque natural y nacional. Es la abundancia de chorreras, las que discurren por las laderas, y el agua que permea, ¿no?, con motivo del deshielo, lo que hace que el agua descienda hacia cotas bajas, haya veneno en las poblaciones, y en estas cotas intermedias pues exista pasto en época estival. Pastos que son adquiridos mediante concesión pública, subasta, arrendamiento
como complemento al aprovechamiento comunal, del monte público, mejor dicho. Aquí tenéis una foto sobre una transhumancia de vaca pajuna. Y bueno, las estancias, ¿no?, están determinadas, han visto condicionado este sistema tradicional de esta frase, ¿no?, tan mítica de hasta que el tiempo lo echara. Pues ahora sí que es verdad que hay una calendarización y bueno, detrás de ella está el Parque Natural Nacional, que son, bueno, establecen estos límites de cara a la preservación de la cobertura vegetal. Aquí tenéis una foto de la salida precipitada del año pasado, este año no me ha dado tiempo, de salida precipitada de los terneros cuando cayeron una nevada, pues creo que recordad que fueron en octubre. Imágenes de la bajada de los rebaños y tenéis las cumbres nevadas para aprovechar esas trastorjeras, esas fincas de la costa litoral, de la contraviesa en este caso, colindando incluso con Málaga. Se embarca en esta foto central, ¿no?, embarcando al ovino hacia Córdoba. Aquí, bueno, de manera segregada podéis ver, bueno, se han realizado 29 transterminancias, sobre todo se han registrado, sobre todo en aquellos municipios que cuentan con pastos comunales, 20 transhumancias hacia las comarcas de interior, en concreto, ¿no?, destacar esa la del poniente almeriense que como antes comentaba, data del siglo XV y XVI, 6 transhumancias hacia la costa, ya sea costa almeriense, granadina y colindando con Nerja, con Málaga, y 7 transhumancias en camión, sobre todo de bovino y de ovino, que se dirigen pues ya sea a la Valle de Guadalquivir, a Sierra Morena cordobesa y Sierra Morena jienense. Como podéis ver aquí hay una amplia variabilidad de redes pecuarias utilizadas, pero son poco frecuentadas, es decir, en escasas ocasiones estas rutas se comparten por 2 o más rebaños una vez que salen del entorno de Sierra Morena, de Sierra Nevada, perdón. Patrón transhumante que difiere mucho del de Cazorla, Segura, Villas, ¿no? Aquí es todo lo contrario, aquí hay menos rutas, pero mucho más transitadas, es decir, hasta por una treintena de rebaños y contabilizando unas 30.000 cabezas de ganado, ¿no? Estos patrones, bueno, se dirigen hacia el condado de Jaén, Sierra Morena de Jaén, Sierra Morena cordobesa. 2 transhumancias se registran en camión, una hacia Sierra Morena cordobesa por motivo de rentabilidad económica y otra hasta una finca colindando con Ciudad Real, y por el motivo era porque no encontraba a nadie que la acompañase durante la vereda de apoyo. Hay ciertos ganaderos que se asocian y hay otros que, bueno, por ciertos motivos, pues ya sea por la ubicación de sus fincas que están más alejadas, no encuentran a nadie con los que compartir el camino. Ciertos ganaderos realizan una ruta circular en el que, bueno, en invierno, para evitar esos barrizales, pues se van por una ruta sur, atravesando Sierra de Cazorla, y luego al regreso a la costada para refugiarse de las altas temperaturas en la espesura del bosque, pues se dirigen por una zona norte, una ruta norte. Aquí tenéis una foto del rebaño pasando por el puente de Ariza, de Vandelvira, que muchas veces quedan anegados bajo las aguas, y que incluso el año pasado, ya está una foto que me pasó un compañero también que acompaña a las transhumancias, Miguel Mesa, en el que se retiraron unos cortamiedos, unas barreras que atravesaban toda la calzada. Bueno, no imagináis los problemas que eso ha originado. El ganado, el ovino y el caprino lo salta, pero el bovino no puede saltar. Entonces el bovino tenía que recorrer cerca de 6 kilómetros por carretera nacional. No solamente el daño que le produce en las pezuñas, sobre todo cuando vienen con el calor, pero también era la impaciencia muchas veces de los conductores, ¿no? Que era como un poco de hasta vergüenza de cómo se comportan cuando tienen que compartir la vía con el ganado, pitando, alterando a los animales, ¿no? Entonces, afortunadamente este problema ya se ha resuelto. Abajo tenía una foto de la espectacular bajada de los rebaños hacia el pueblo de Borunchén, donde
es frecuente que los escolares aguarden a la llegada de estos animales. Este rebaño en concreto es mixto, de bovino, caprino y ovino. La subida al puerto de Lieza, ¿no? Esos son los cabestros, o un momento de comensalismo comunitario ahí de una parada entre ganaderos. La Sierra de Alcaraz, también los desplazamientos se dirigen hacia el condado de Jaén, Sierra Morena de Jaén, compartiendo vereda y compartiendo momentos con estos transhumantes que provienen de Teruel y de Cuenca y que descienden a Sierra Morena por la vereda de los Serranos, que se llama. Y aquí pues, se han registrado dos transhumancias en camión, bueno, por motivos a Guadalajara, porque bueno, encontraron que los pastos eran allí más baratos. En el caso de Castril, bueno, en la memoria colectiva sí que ha habido, está muy presente el tema de la transterminancia, y bueno, y hoy en día solamente perviven dos transhumancias largas Sierra Morena, que bueno, en la proximidad que tienen con la Sierra de Cazorla y Segura de las Villas hace también que compartan vereda con esos ganaderos. Y se han registrado dos transhumancias en camión hacia el Monte Granada y una a pie hacia el altiplano de Granada. Y como antes comentaba, en Sierra Mágina es muy marginal ya, son 3 explotaciones que realizan el camino en camión y la última parte a pie, al llegar a la Sierra de Cazorla. Llegamos a la parte de, bueno, ¿qué se entiende como el patrimonio cultural transhumante, ¿no? Aquí pues retomamos el concepto, ¿no?, de la Convención de la UNESCO para salvar el patrimonio, pues entendido como que hay conjunto de saberes, técnicas, expresiones asociadas al pastoreo y la transhumancia, los objetos y los espacios que están inherentes, que son fruto de esta relación entre generaciones, que estructuran la vida de una comunidad, son compartidos y valorados por sus miembros y otorgan un significado a la cultura a lo largo de la historia. Estas pastoras, estos pastores, pues, han desarrollado a lo largo de su experiencia pues, una serie de conocimientos, una cultura es imprescindible para desenvolverse, evidentemente, en estos medios singulares. Para ello se han registrado saberes y oficios tradicionales, tanto en los extremos como durante el trayecto, modos de expresión, producción alimentaria, rituales festivos, infraestructura y vías pecuarias. En cuanto a saberes vinculados al manejo y cuidado de los animales, bueno, pues técnicas de planificación reproductiva por lotes, apartado, encalaustrado, leijado, el sistema de marcas que ayer comentó Félix, de las muescas en la oreja, las empegas, ya sea anteriormente de pez o hoy día con pintura, y bueno, incluso pues en pegas que datan de hasta 4 y 5 generaciones atrás, ¿no? Técnicas de conteo, errado, esquileo, ordeño, conocimientos de profilaxis y curación relacionadas con la enoveterinaria, con la farmacopea natural, conocimientos ecológicos tradicionales, ¿no?, como el redileo, el ramoneo, el resalveo, técnicas de manejo, mediante también el adiestramiento de estos perros, esta selección de razas de perros pastoriles, esa frase, ¿no?, la de al mastín ni palo ni mano, ¿no? El adiestramiento de mansos, tan imprescindibles para conducir los rebaños. Aquí tenéis una foto, por ejemplo, en Sierra Nevada, se conserva esa tradición para algunas ganaderías de decorar los carneros con los borlos, ¿no?, tradicionales borlos de colores. El adiestramiento de cabestros, tan importantes también para conducir sobre todo el ganado bovino en transhumancia o durante el manejo de la finca o para llevarlo a encierros, ¿no? Y aquí, bueno, comentar que también una técnica concreta de adiestrar a cada cabestro en función de la posición que ocupa en el rebaño, ¿no?, ya sea los lanteros, los delanteros, ya sean los estribos, los que van paralelos a las caballerizas, ya sean los zagueros, los que van al final, o los de tropa, ¿no?, los que van acogiendo, ¿no?, arropando a todo el ganado. Un patrimonio genético, bueno, pues que también hay que tener en cuenta y que conservar. Se han registrado prácticas productivas que son conservadas y que son recuperadas, e incluso hoy reciben el apoyo de disciplina en tema de medioambiental, pues bueno, como es el caso del redileo, ¿no?, o el pastoreo adaptativo planificado, ¿no?, que ahora el concepto de monitoreo integral, ¿no?, monitoreo holístico, en el que bueno, se está apoyando con bueno, estudios sobre el índice de fertilidad de calidad del pasto.
útiles de elaboración para el manejo, ¿no? Que también hemos visto en las intervenciones anteriores sobre, bueno, de ondas, de callado, de varas, todo ello elaborado, moldeado incluso en el propio arbusto, en la propia planta, o luego ya pues moldeados por este molde de madera o con cuerdas. Otro saber asociado, como comentaba Consuelo, en el sur se llama arreglar los cencerros, ¿no? Los cencerros se encuentran en Almansa, pero luego el arreglo y el toque lo hace el cencerrero, el que arregla. También, bueno, una forma de también esa artesanía ligada a los collares, a las tablillas que comentaba también el compañero. La construcción de infraestructura de rediles, vallados, abrevaderos, comederos, los tornajos, como comentaba, el mal llamado arte pastoril, ¿no? Esas producciones pues vinculadas pues, al comensalismo, a las cucharas hasta de toro que siguen siendo utilizadas, el diara, los asientos, indumentaria que sigue siendo utilizada, espartería. Predicciones meteorológicas a corto y largo plazo, ¿no? Ya sea, bueno, como comentaban, ¿no? Que decir, ya las cabañuelas no sirven, pero sigue funcionando la observancia a los animales, la observancia al tiempo, incluso al propio cuerpo, ¿no? Conocimiento, bueno, de gestión del suelo, gestión hídrica, de la funcionalidad, por ejemplo, en este caso tiene la acequia de Escarío para la generación de pastizales. Como todos sabemos, pues bueno, estas vías pecuarias sirven de flujo de intercambio bidireccional, ¿no? De la tradición oral, pues se han registrado pues, leyendas, romances, refranes, coplas de troveros, ese sistema de lenguaje silbado, ¿no? Y voces de llamada, que, bueno, comento una anécdota muy graciosa, ¿no? Porque, bueno, ella que pone grabadora, está grabando, está preguntándole al ganadero los diferentes tipos de silbidos, ¿no? Pues al final de la grabación suena otro silbido, ¿no? Era el del WhatsApp, ¿no? Que hoy día tenemos que tener en cuenta que también, bueno, ellos utilizan el WhatsApp en las cumbres, se comunican con sus redes de ganaderos, incluso, bueno, cuestiones muy prácticas. Como en toda la sociedad ganadera, esa amplia diversidad toponímica, vinculado, como ya comentaban también, a prácticas. Aquí tenemos la foto de los tajos del contadero, o abajo tenemos una foto de las saliegas, que contiene, lo que pasa es que no sale por la perspectiva, no se ve, pero junto ahí hay un hoyo de papas, que hoy ahí estamos comentando, ¿no? Allí se llama hoyo de papas, que los ganaderos también cultivaban las patatas y ahí las guardaban durante la invernada. Juegos tradicionales de destreza, de habilidad, desarrollados al aire libre, momentos de sesteo del ganado, de descanso, ya sea como el juego de la onda. Y luego el tema de los bolos serranos, que aunque no es propiamente pastoril, sí que es verdad que, bueno, hay ciertos autores que atribuyen este origen, este préstamo, ¿no? a esos rebaños navarros, esa influencia navarra en los adelantados de Cazorla, ¿no? En este caso de la Sierra de Cazorla y sobre las villas, y que también de hecho los bolos hoy día siguen reuniendo a los transhumantes que comparten agostadas y, como digo, del ciclo ritual, pues bueno, acuden a jugar este ya reconocido deporte andaluz. Luego la elaboración de indumentaria que sigue siendo utilizada, la alberca. Ya comentaba con un compañero de un ganadero que dice no sabe andar con otra cosa que no sea la albarca de neumático. Yo digo, hasta que no se entere de Carlón y le copie el sistema, ¿no? Morrales y los tratos de ganado, ¿no? Esa práctica también muy habitual, bueno, cada vez menos habitual, evidentemente, en el sur de Albacete, en el que, bueno, aquí el ganadero, junto al tratante o chalán, por mediación de un gancho, pues establecen una serie de réplicas y contrarréplicas, pues con alusión humorísticas, con refranes, con chascarrillos, ¿no? Todo ello para la consecución del trato, ¿no? Y termina al poroque, ¿no? Que es una convidada, ¿no? Una producción alimentaria que no solamente incluye alimentos pues obtenidos directamente por medio de acceso directo, de cultivo,
sino también objetos materiales que han sido elaborados manualmente. Aquí tenemos el caso, ¿no?, como complemento esta mañana a la intervención anterior, de esta la elaboración de las flores, ¿no?, las flores de los quesos, que era una elaboración con un motivo geométrico muy característico según la familia, que dejaba la impronta en el queso. Luego procedimientos y técnicas que no requieren mucho utensilio, ya sea pues el aliñado, el rehogado, el macerado, la salazón, todo ello transmitido por unos agentes de espacio, de consumo, perdón, y de elaboración, evidentemente, en unos espacios y en unos tiempos determinados, ¿no? Aquí tenéis una foto de comensalismo de uno de los ganaderos que se reúnen durante las agostadas y permanecen durante toda la agostada en Sierra de Castril, en el refugio. O tenéis una foto de la elaboración de la torta del pastor, o del comensalismo de la unidad familiar ganadera junto al hato. Los rituales también asociados al pastoreo también han ido modificándose en función de las coyunturas económicas, socioeconómicas, políticas, culturales. Hoy día se preserva, ¿no?, un ritual de integración y participación comunal asociado a la práctica productiva, como es el esqueleo, ¿no?, en el que, bueno, como conocéis, el ganadero se convierte en anfitrión, invita unos días a los esquiladores y a sus familias y otros allegados a unos días de comensalismo comunitario asociado a la práctica productiva, en el que se establecen pues lazos intergeneracionales, de cohesión grupal, de solidaridad, de reciprocidad, ¿no?, que son, bueno, elementos que muchas veces se han perdido hoy día en nuestro ciclo ritual, ¿no? Un aspecto que considero que todavía no ha sido tratado aquí en esta jornada es el tema de las redes de apoyo mutuo, ¿no? Es acudir a la vereda, al lugar de encuentro con los transhumantes, llevado a cabo tanto por otros ganaderos como familiares o allegados, para proveerles de leña, de alimentos cocinados, de refrigerio, y que, bueno, supone un capital social imprescindible, sin el que muchas veces difícilmente sería posible la transhumancia, y sobre todo en estas sociedades, ¿no?, aquejadas de aislamiento, ¿no?, y de despoblación rural. La presencia del ganado en el ciclo ritual pues también ha sufrido diferentes procesos de revitalización, de desaparición. Bueno, la presencia del ganado, por ejemplo, en rituales todavía en la zona de la Contraviesa, en el sur de Sierra Nevada. Rituales que han desaparecido, ferias que han desaparecido, otras que han introducido, ¿no?, el tema de un atractivo turístico-cultural, otras, bueno, que luego comentaremos, creo que en la tarde, otras que perviven como tal, esta feria de ganado de compraventa de La Carolina, de Santiago de la Espada, en el que también es un momento de encuentro de estos ganaderos, en el que aprovechan aquí para, no sé si lo comenté antes, para calendarizar las salidas, ¿no?, y no ocupar, teniendo en cuenta que son veredas que ocupan muchísima cabaña de animal, para no ocupar los mismos descansaderos, los mismos abrevaderos. Entonces utilizan estos momentos de encuentro para hablar de este motivo y también pues, del estado de los pastos, del estado en el que se encuentra el mercado. Es importante, relevante todo este tema de participación en lo que yo denomino como vereda afectiva, ¿no?, este acompañamiento que hay ahora, tendencia a acompañar a los transhumantes, y que, bueno, y que forma parte también muchas veces de proyectos turístico-culturales, y, bueno, y ante la necesidad del espectador de sentirse dentro de esa práctica productiva, de sentirse dentro del ritual, o, bueno, con una forma también de rememorar, ¿no? Hablaba una vez con un espectador y me decía, es que eso mi abuelo lo hacía, ¿no? Entonces un poco rememorar en la memoria familiar esa práctica que se hace, siendo, pues bueno, el espectador pues también, o el local, la persona local, intérprete de su propio patrimonio. Se ha registrado, bueno, aquí he hecho una selección de pocas fotos, pero bueno, hay un amplio repertorio pues, de infraestructuras vinculadas al refugio del pastor, ya sea los chozos estos de cobertura de centeno, hay una aguja, ¿no?, para confeccionar esas coberturas, los cucos, refugios que siguen siendo utilizados
adosados a la piedra, refugios nuevos. No he puesto una foto, he hecho de menos haber puesto una foto sobre esos cortijos de Sierra Nevada, en el que, bueno, colindando está contigua la vivienda con los corrales, otros refugios para el ganado, ya sea corralizas, covachas, cuevas, tinadas, majadas a una y dos aguas. Ahí hay una foto de la yesca natural, ¿no? Un candil de yesca natural, prendiendo. Infraestructura, abrevaderos, esos tornejos de madera que hoy día, por normativa, muchas veces de los parques naturales están siendo sustituidos por de cemento y piedra, ¿no? En favor de la preservación de anfibios. Descansaderos, pasos, este concreto de gran relevancia, que es el paso por debajo de la autovía del sur, a la altura de la Carolina, y que ha posibilitado esta transhumancia hacia Córdoba. Bienes de diferente valor simbólico-cultural, como puentes, ventas, que son utilizadas como refugio, hornos de miera, esa miera que se extraía de esa resina y que se utilizaba, pues, para curarle de la sarna a los animales, cruces y ermitas, molinos. Se ha llevado a cabo, pues, un inventario de estas rutas utilizadas, ¿no? Que perviven, siempre contrastándolas con la cartografía, ¿no? Para mí estupenda que hizo la Junta de Andalucía de Redian y de IMOVI, analizando, bueno, el tipo de señalización, ya sea mojones, balizas, señales, el estado en el que se encuentran, ¿no? Aquí tiene una foto de una baliza que está dentro de la propia finca. Es decir, si veis, no sé si se percibe, está la alambrada. Es decir, creo que contabilicé como 5 metros que se había comido de cabaña. Una alambrada que tiene los restos de lana, todo lo que es invasión de matorral, cercados que hay delante de la vereda, la necesidad de acompañamiento de la Guardia Civil, ¿no? que también, bueno, conlleva también, bueno, muchas veces esperar a que la Guardia Civil llegue para cortar la vía. Aquí tenéis una foto del ganadero preservando, ¿no? E intentando que el caprino no salte a comerse los brotes de las vides, ¿no? Y cómo se ha reducido esta vereda, ¿no? La intromisión también de almendros, cultivo de almendros, sobre todo en la zona sur. Y, bueno, una cuantificación de la cabaña transhumante por tramos. Bueno, y llegamos a la última parte, ¿no? de estas reflexiones sobre la patrimonialización como estrategia resiliente, ¿no? De cómo pueden ser utilizadas por las comunidades portadoras. Para ello, bueno, hace una alusión, ¿no? Me gusta esta alusión de Prats, del patrimonio como recurso para vivir, ¿no? El patrimonio transhumante como recurso para vivir, ¿no? Cuando habla de que, partiendo de preocupaciones del presente, se ha de reflexionar sobre el pasado para proyectar, ¿no? Un futuro, ¿no? Una idea muy, muy bonita, ¿no? De a dónde vamos y para qué sirve todo esto. Un presente en el que, bueno, a raíz de este estudio, pues pervive el modelo transhumante, que si bien ha descendido en estas últimas décadas, pues sigue gozando de validez y formando parte del modo de sustento de muchas familias, de razón de ser, sobre todo en un momento en el que supone transhumar, tiene la intencionalidad de reducir costes, ¿no? Reducir ese coste en pienso, ¿no? Lo que pasa es que lleva acarreado otros gastos, como es el gasto de la finca, de mantenimiento de la finca. En estos últimos años, la sequía que ha habido en invernada, hace falta también pienso complementario. Bueno, y los gastos de doble mantenimiento de vivienda, doble escolarización de hijos, que, bueno, que hace replantearse la rentabilidad, si en términos económicos, bueno, las cuentas no salen. Evidentemente, a lo mejor hace falta replantear la rentabilidad mucho más amplia, ¿no? Identitaria, ¿no? Social. Esta práctica transhumante, pues ligada a la ganadería extensiva, ha generado un rico patrimonio cultural con valores que se adaptan, ¿no? A esta situación de crisis y de cambio medioambiental, que supone, bueno, que se han visto revalorizados por esta protección, esta declaración de manifestación representativa del patrimonio inmaterial, este compromiso, ¿no? de la administración, y que más allá de ser referente, ¿no? De identitario, de formar parte de la memoria colectiva,
Desde mi punto de vista hay que enfocar también el tema como mantenimiento de diversidad biocultural, ¿no? De una diversidad pues, de productos, de servicios ecosistémicos en el tiempo, de paisajes interconectados por estos corredores ecológicos que hace que no se fragmenten los ecosistemas, uno de los grandes peligros que tenemos ahora. Una diversidad de estructuras de propiedad y que a lo mejor luego Aniceto nos comenta, ¿no? Que son muy visibles también entre esas, ¿no? Estructuras de propiedad, pues ya sea diferencia entre ganaderos, pastores, los dueños, los trabajadores de la finca, ¿no? Una gestión de suelo, gestión genética, que también tiene un condicionamiento cultural. Y bueno, y surge una serie de implicaciones o de prioridades, ¿no? De actuación, ¿no? Es decir, de cómo cada cual, desde su ámbito, desde el colectivo, de investigadores, investigadoras, instituciones, pues cómo hacer que la patrimonialización de la transhumancia sea transversal para que las políticas se coordinen entre sí, se establezcan medidas coherentes, ¿no? Aquí pongo lo de paisaje antropizados en naturaleza y cultura porque para muchos ámbitos es una cuestión totalmente superada, ¿no? Pero hay ciertos colectivos en el que pues estamos muy preocupados por estas visiones reduccionistas, biologicistas, que dejan de lado algo que es obvio, ¿no? Esta patrimonialización, desde mi punto de vista, de manera inmediata y práctica, debe repercutir en visibilizar realmente el colectivo, ¿no? En hacer registros integrados de ganaderas y ganaderos transhumantes, porque como digo, no todos son los que están, no todos son los que aparecen en la oficina comarcal agraria. Existe una transferencia de información territorial, una cartografía de rutas actuales, ¿no? Sobre todo para actuar, ¿no? Para actuar no hace falta actuar durante toda la vía pecuaria, los 30.000 kilómetros que tengamos en Andalucía, sino solamente en los tramos que siguen siendo utilizados, ¿no? Un compromiso de las instituciones a nivel municipal, sobre todo provincial, autonómico, para el mantenimiento de esta infraestructura de cara a lo que yo siempre digo, ¿no? Una dignificación de la práctica ganadera, porque es uno de los factores que está condicionando el relevo generacional. Hacer una transferencia de conocimiento en materia de patrimonio y de innovación social, ¿no? Este reconocimiento de los conocimientos, los saberes tradicionales en igualdad con el conocimiento científico, ¿no? Esa triada, ¿no? de tradición, innovación y sostenibilidad, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? El ejemplo de los pagos por servicios ecosistémicos que se están llevando en Andalucía con la red RATCA de pastoreo en cortafuegos, también en otras iniciativas, o incluso que se están debatiendo, aunque aún con mucha incertidumbre en la PAC, bajo el concepto de ecoesquemas, ¿no? De cómo beneficiar, cómo recompensar a aquel ganadero que hace un aporte, ¿no? al ecosistema. Transferencias de formas de asociacionismo formal e informal. El informal está funcionando muy bien, la verdad. Asociaciones, aquí tenéis de ganaderas en red, plataformas por ganadería extensiva, iniciativas comunales que luchan y que hacen un asesoramiento a ganaderos sobre la recuperación o la mejor gestión de sus sistemas comunales. Iniciativas de gestión de recursos, de comercialización, aquí tenemos de Yebra que interconecta comunidades productoras, de soberanía alimentaria. No sé si hay, ahora con motivo de Navidad siempre se suele, o en estos años se ha difundido este programa de Interovic, de consumo de carne de cordero, por una forma también de recuperar esos hábitos culinarios, ¿no? Hemos perdido en nuestros hogares no sabemos cómo cocinar el cordero. Iniciativas de slow food, promover acciones también de difusión, intercambio transhumante, como comentábamos ayer en el caso de Francia, ¿no? Ese bien hacer, ¿no? Con respecto a su patrimonio, ¿no? Pues tomando a lo mejor ideas, adaptándolas a nivel nacional, pues como en el caso de la Casa de la Transhumancia, ¿no? Y todo ello, englobar todas estas iniciativas, todos los investigadores e investigadoras, todos los colectivos, todos los colectivos de agentes portadores, es decir, que se están movilizando también para hacer medidas de salvaguarda, ya sea bajo un plan integral, ¿no? Como lo tienen otras prácticas productivas, un análisis de los diferentes paisajes culturales, ¿no? Porque, pues para concluir, se considera el patrimonio transhumante
que puede convertirse en eje de proyectos de resistencia social para frenar todos estos efectos de crisis económica, ecológica y cultural, ¿no? Yo siempre, bueno, no sé quién me conoce, ¿sabes? Suelo terminar siendo muy positiva porque es verdad que estoy acostumbrada a ir a encuentros en el que, bueno, es verdad que la situación es muy complicada, pero bueno, cada cual desde nuestro punto de vista, yo, como siempre digo, yo como investigadora y como consumidora, lo que puedo aportar, ¿no? Bueno.